Gloria al nombre de Jesús. Vamos a hablar algo bonito hoy. Ayer lo estaba hablando, pero se me interrumpió la grabación. Sean todos bienvenidos, amigos y hermanos, a este su canal, Radio Liberación Cristiana. Y quería hablarle hoy de las bodas, de uno de los misterios más grandes que hay, las bodas del Cordero de Dios y la cena del Cordero. Pero para esto vamos a buscar su Biblia en segunda a los Corintios, capítulo 11, verso 2. Porque vamos a leer aquí, esta palabra dice: porque os celo con los celos de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentarnos como una virgen pura a Cristo. Ok, aquí está hablando de la iglesia. Aquí está hablando que la esposa del Cordero es la iglesia. Segunda a los Corintios capítulo 2. Esta cita claramente habla de que la iglesia va a ser la esposa del Cordero. Porque hay muchos teólogos, escatólogos y rabinos mesiánicos y también judíos ortodoxos que ellos hablan que, tienen 5 diferentes temas. Uno es que el esposo es Israel. Otro dicen que el esposo es la Nueva Jerusalén. Otro dice que el esposo son los ángeles. Otro dice que el esposo es la iglesia. Y otro dicen que el esposo es Dios, Cristo. Que la esposa son los muertos en el Antiguo Testamento. Y voy a exponerle todos estos puntos y decirle en qué se basan ellos. Pero y hay muchos, la mayoría están más de acuerdo conmigo, que la esposa, la novia del Cordero es la iglesia de Jesucristo. Y vamos a ir en un ratito con eso en la mano. En Efesios 5:25, ahí dice claramente, Efesios 5:25, ahí dice claramente que Cristo se casa con la esposa y que el esposo es Cristo. Efesios 5:25. Marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Aquí claramente habla de que Jesús es el esposo. No hay otra. Pero tenemos que dejarle la oportunidad a que ellos también hablen, porque ellos dicen algunas cosas, pero también hay algunas otras citas. En San Juan capítulo 1:29 dice que el Señor es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. O sea, que el novio es Cristo el que quita los pecados del mundo. Ahora, si nosotros vamos, cuando Isaac iba a ser sacrificado en el monte Moriah por su padre Abraham, algunos judíos ortodoxos, algunos rabinos mesiánicos y aún escatólogos dicen que Isaac representa a Jesús y eso es un error. Isaac no representa a Jesús. Isaac representaba al pecado en ese momento. Siendo un niño representaba al pecado. El cordero que se encuentra atado cuando Dios le dice a Abraham: levanta tu hacha y mátalo, degüéllalo, córtale la cabeza. Cuando él va a cometer la acción, le dice: detente. Entonces en ese momento aparece un cordero amarrado entre una zarza, un espinal,
Y ahí le dice, he ahí lo que tienes que sacrificar. El cordero significa a Jesús, no Isaac. Isaac representa al pecado. El cordero representaba a Jesús. Y Abraham representaba a la ley y a la obediencia. A dos cosas representaba ahí a Abraham, a la ley y a la obediencia. Entonces, allí Jesús, ahí está equivocado. El cordero que Dios mandó a sacrificar en el lugar de Isaac, el carnero atado por sus cuernos. Eso está en Génesis 22:13. Ahora, ¿quién es realmente el novio y quién es la novia? Según algunos. Oye, ¿quiénes son los invitados? Porque donde hay una boda hay novio, novia e invitados. Entonces, porque el novio y la novia son los que se casan, los invitados no se pueden casar. O sea, tiene que haber invitados y ellos no se van a casar. Ya le dije, los que se casan son el novio y la novia. Gloria al nombre de Jesús. Hay dos cosas diferentes en las bodas del Cordero: y los invitados y la gran cena. O sea, y entonces, si la novia es la iglesia, ¿quién va a dar la gran cena? La novia no reparte la cena. El novio, los invitados, comerán la cena. Hay una gran diferencia entre novia e invitado. Claro, por supuesto, mucha la diferencia. Y hay que distinguir entre, y quiero que presten atención, y ahorita se acuerden de esta frase que les voy a decir. Hay una gran diferencia entre vírgenes, novia y reinas. Tengan estas tres cosas en mente, porque hay teólogos que dicen que es lo mismo las vírgenes, las novias y las reinas. No son lo mismo. O sea, basado en la Biblia, los teólogos están seguros de que la novia es la iglesia. Algunos teólogos, escatólogos y rabinos mesiánicos basados en la Biblia creen que la novia es la iglesia. Y yo estoy de acuerdo con eso. Según 2 Corintios capítulo 12, que ya hemos hablado hace un ratito de eso. Yo también estoy seguro. Ahora, miremos ahora esta cita. Del costado herido de Adán, Dios sacó a Eva. Asimismo, del costado de Cristo herido, Dios sacó a la esposa. Según los teólogos y escatólogos, la novia es la iglesia. Entonces pero hay algunos que se preguntan, si la novia es la iglesia, ¿quiénes son los invitados? Y entonces algunos dispersan de que no es la iglesia por esto. Porque en muchas congregaciones, ustedes hemos oído esta expresión en las iglesias. Bienaventurados los invitados a las bodas del Cordero, y nosotros decimos, gloria a Dios. Entonces, si somos invitados, no somos la novia. En esto se basan ellos. De que algunos dicen, gloria a Dios. Entonces, se basan en esto y si somos los invitados, entonces no somos la novia. Pues no, es un error decir gloria a Dios, porque nosotros somos la novia. Bienaventurados los invitados a las bodas del Cordero. Nosotros no somos invitados, nosotros somos la novia. No tenemos que decir gloria a Dios. Hay pastores que tienen ese tremendo error, es un error grande. No somos los invitados, somos la novia. O sea, esto es uno de los misterios más grandes y más bonitos, hermosos que tiene la Biblia, las bodas del Cordero. Entonces, si decimos gloria a Dios, tú no te vas a casar porque eres invitado. Entonces, nosotros mismos nos contradecimos. Los teólogos dicen que la novia es la iglesia. Y entonces los invitados, ¿quiénes son? Pues los invitados son los ángeles y mártires del Antiguo Testamento, dicen algunos. No. Los invitados son los ángeles, arcángeles, serafines y querubines. No los muertos en el Antiguo Testamento. ¿Por qué les digo que no son? Porque los muertos en el Antiguo Testamento no se van en el rapto. Y en el rapto se va, dice, solo los muertos en Cristo. Los muertos en el Antiguo Testamento, según Daniel capítulo 12, verso 12:2, creo que se levantarán
cuando termine la gran tribulación. Y cuando termine la gran tribulación ya se han hecho las bodas. Entonces los muertos en el Antiguo Testamento no son. Y hay algunos ortodoxos que dicen, judíos ortodoxos que dicen, es Israel. No es Israel, porque Israel va a pasar por la gran tribulación. Es la iglesia. Los ángeles van a ser los invitados de las bodas. No estoy hablando de la cena, porque la cena es otra cosa y al rato les voy a explicar qué es la cena y qué es las bodas. No son lo mismo, son dos cosas diferentes. Ahora, con el Cordero se casará uno de estos cuatro, según lo que le decía esto. ¿Quién se va a casar? Los santos del Antiguo Testamento, la iglesia, Israel, los ángeles o la Nueva Jerusalén. Les voy a explicar con mi Biblia en la mano. Yo sé que es la iglesia, porque anteriormente en el Antiguo Testamento el que estaba predestinado a casarse con el Cordero era Israel, porque está en Oseas. El profeta Oseas lo escribió. Pero ¿qué pasó con esto? Cuando viene el Nuevo Testamento y Israel lo que hace es Israel entrega al Mesías en las manos de Roma, porque eso es otro error. No, los judíos no crucificaron al Mesías. Roma mata al Mesías, pero los judíos sí son copartícipes o partícipes de la muerte de Jesús con esta palabra: crucifíquenlo o crucify, como se decía. Por eso es que ellos son culpables, pero ellos no crucificaron a Jesucristo. Es un error. Ahora, ¿quién de esto va a ser el novio? La novia. Los ángeles, la iglesia, Israel o la Nueva Jerusalén. Les voy a explicar. Hay opiniones encontradas con esto. Pues si la iglesia son los invitados, no podemos ser la novia, como les explicaba ahorita, y menos casarnos, porque el invitado no se casa. La novia invita, entonces la novia no puede ser invitada, por supuesto. La novia invita y no puede ser invitada. Hay dos cosas diferentes: las bodas del Cordero y la cena del Cordero. Algunos teólogos creen que las bodas son en el cielo y la cena también, y que es para Israel, que será el invitado cuando él regrese con su iglesia, cuando Israel se convierta y termine la plenitud de los gentiles, dicen algunos de ellos. Entonces Israel será invitado, porque fue invitado primero. Sí, claro, fue invitado primero, por supuesto, pero rechazó. Entonces la iglesia tuvo una oportunidad de invitación. Pero Israel, ya les dije, no va a estar en las bodas del Cordero. Sí va a estar en las cenas del Cordero, no en las bodas. Y más adelante les voy a explicar por qué sí en la cena. Porque Israel es el pueblo de Dios y Dios no ha dejado de tratar con el pueblo de Israel. Él va a tratar aún en la gran tribulación y va a pasar por la gran tribulación. A no ser los rabinos mesiánicos, o sea, israelitas que ya se han convertido a Jesús, que han aceptado que Jesús es el Mesías, y algunos han muerto y están en el paraíso, y otros se van a ir en el rapto de la iglesia. Y el rapto está más cerca que nunca. Ahora hay una guerra ahí apuntada entre Rusia y ¿cómo se llama? Y Ucrania. Y después de esa guerra dice que vendrá una gran guerra contra Israel, que la protagonizará Gog y Magog. O sea, los magogitas, los Gog y Magog son los rusos. Los gogos se cruzaron con los hesitas, y de ahí viene una raza que son los rusos. Gog y Magog son rusos, y ellos van a ser, según Ezequiel 38 y 39, los protagonistas de una guerra contra Israel. Está más cerca que nunca esto, porque estamos viendo ya la ansia que tiene Rusia de invadir, de ocupar territorios.
Entonces, esta guerra no la va a haber quien le impida. Si yo creo que usted vaya a Lucas, capítulo 27. No lo voy a leer. Vamos a decir, ustedes vayan. Usted busque después en su Biblia Lucas 12:37. 12:37. Aquí hay algo bien profundo que se explica. Dice, si Cristo se casa con la iglesia, el novio no servirá las mesas. Claro, el novio no va a servir, sino que se sentará en las mesas para que le sirvan. Pero ahí dice otra cosa. La Biblia dice que Cristo servirá las mesas. Yo entraré y cenaré con él. Entonces, ¿quién realmente es la novia? La novia es la iglesia. Aunque no lo quieran creer, la novia es la iglesia. Porque hay muchos judíos ortodoxos que no creen en el Mesías. Están esperando al Mesías. Ellos están esperando al Mesías como los mismos musulmanes esperan al Mahdi. Y el mismo Mahdi que esperan los musulmanes es el mismo Mesías que esperan los judíos ortodoxos. Y se llama el anticristo. Por eso es que ellos no aceptan esto. Pero la novia es la iglesia. La boda del Cordero es un gran misterio, ciertamente. Así como la cena del Cordero es uno de los misterios más grandes y más bonitos. Pero sí quiero leerles, y ustedes van a ir conmigo, en Mateo 22, del 1 al 14. Ese sí lo vamos a leer. Porque aquí se desglosa. Cuando se desglosa como un rey invita a los invitados y no van. ¿Quién es el rey? ¿Quién es la novia? ¿Quiénes son los invitados? ¿Quién fue el que no fue correctamente vestido? O sea, aquí es la iglesia, para que entienda que la iglesia es cuando toma parte. Mateo capítulo 22. Mateo 22. Verso desde el 1 hasta el 14. Quiero que presten atención. Respondiendo Jesús, el reino de los cielos es semejante a el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiestas de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamarlos a los convidados para las bodas, mas ellos no quisieron venir. Volvió a venir otro siervo diciendo, decirle a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y mis animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron. Uno a sus labranzas y otros a sus negocios. Está hablando de Israel. No hizo caso. No quiso aceptar la proposición de ser la novia de Jesús. Era la prometida, pero él no fue. Pero miren dónde la iglesia toma su posición. Escuchen, yo quiero que miren esto. Y otros tomaron a sus siervos, los enfrentaron y lo mataron. Al oír esto, el rey se enojó y enviando su ejército destruyó a aquellos homicidas y quemó la ciudad. Entonces dijo a su siervo, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. ¿Entendieron? No eran dignos. Y pues a la salida de los caminos y llamad a la boda a cuanto encuentren, a cuanto halléis. Y salieron los siervos por los caminos, juntaron a todos los que se hallaron, juntamente malos, buenos, y fueron a las bodas llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atarle de pies y manos y echarle a las tinieblas de afuera, que allí será el lloro y el crujir de dientes. Voy a terminar hasta el 14, porque muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Aquí está. Aquí les quiero explicar algo que habla que el pueblo que fue llamado fue Israel a ser el novio. Él no aceptó, él rechazó a su esposo Jesús, lo entregó, lo puso en manos de Roma, y entonces Jesús fue crucificado y muerto y resucitado. Y esta es la oportunidad que tuvo la iglesia
para poder ser llamada novia de Dios. No es el pueblo de Dios, escuchen, el pueblo de Dios sigue siendo Israel. Nosotros somos la sal de la tierra, novia de Jesús, su iglesia. ¿Comprenden? Entonces, dice, pero vayan al versículo 12, que hay algo bonito, dice, que entra un hombre y que no estaba vestido de boda y le dijo, y amigo, ¿y tú qué haces aquí? ¿Quién es los que no están vestidos de boda? ¿Quiénes son? ¿Quién es ese invitado que entró allí que no estaba vestido? El invitado que no estaba vestido nos enseña que es algo comparativo con algo que no ha aceptado el Señor, que es algo comparativo que desprecia al Señor, que es algo comparativo con alguien que no está en los caminos de Dios. Pero los invitados les dije ahorita que eran ángeles, serafines y querubines. Entonces, ¿qué ángel no es que se trató de colar, de meterse a la fuerza o a escondidas en esa boda? Pues los ángeles caídos son los que no son invitados a esta boda. Escuchen, ellos siguen siendo ángeles. Los que no son ángeles de Dios son ángeles caídos, que son el ejército de Satanás, conjuntamente con Satanás. Estos son los no, este es el hombre no invitado, representa un grupo. ¿Comprenden? Entonces, para que entienda, representa a los ángeles caídos de Satanás, que no están vestidos de boda. Aquí enseña que el rey mandó a llamar para la cena de las bodas, pero ¿para casarse con quién? Con el novio. Y no quisieron venir. Era Israel que no quiso casarse con su esposo, con el Señor. Era Israel que no quiso. Y había una persona que se va a casar y no se le invita. Él invita. ¿Y quién es? Entonces, ¿quién es parte de esa boda? ¿Quién reparte también las tarjetas? ¿Quién reparte las invitaciones? Las invitaciones las reparte el novio y la novia. En este caso, como nosotros somos la novia, no podemos repartir las invitaciones. El novio es Jesús. Él es el que va a repartir las invitaciones a los invitados. Los invitados están en el cielo. Son los ángeles, arcángeles, serafines y querubines. Y Él va a ser el encargado de repartir esas tarjetas. La iglesia es la novia de Jesús. ¿Y quién entonces podrá destruirle el día de su boda? Nadie. La novia es intocable. Entonces, ¿cuál es la novia digna de venir al día de su... ¿Cuál sería la novia que no sea digna de ir el día de su boda? O sea, no era este hombre, porque los dignos no son salvos. O sea, ese invitado no tenía salvación, no había nada para él. ¿Habrá boda? Sí. Y la novia será la iglesia. Gloria al nombre de Jesús. Ahora veamos en Lucas capítulo 14, 23. Porque ahí en Lucas 14, 23 dice que alguien es forzado a ir. Dice esto. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos, de esta misma que estamos hablando, y por los vallados, y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. No es obligado este evangelio. Fuérzalos a entrar para que sean mi novia. Este es el momento de que prediquemos esta palabra a toda criatura. Este es el momento de que se llene. No es obligándole, poniendo una pistola en la cabeza, un cuchillo aquí en la... No. Está hablando, esto es una parábola. Está hablando, oblígalos a que vengan. Esfuérzate y dile, ve, conviértete. Ve, Cristo viene. Mira, yo quiero que tú vayas. Yo quiero que te conviertas. Porque un día va a haber boda. Un día vas a terminar este mundo. Días terribles vienen para esta tierra. Millones perecerán y se irán a la condenación. Pero si tú aceptas a Jesucristo, tú vives para Él y escaparás a las cosas que vienen. Tú y tu familia y tus amigos escaparán. Escúchame, eso es lo que quiere Dios. Eso es lo que está hablando aquí. Aquí no está hablando de otra cosa. No está diciendo que le pongas un cuchillo en el pecho a nadie. No, es que te esfuerces y que le hables a las personas.
Aquí claramente se ve que los primeros fueron el pueblo de Israel, pero rehusó a Dios. En Juan 1:11 también aquí habla de Israel. En Juan 1:11 dice que él se casará con Israel, pero el pueblo no lo aceptó. Y por eso Dios tomó la iglesia. En Mateo 15:24, ¿se acuerdan cuando la cananea le dijo a él? Búsquelo después para no hacerle muy larga la prédica. Dice Mateo 15:24, cuando la cananea ahí le dijo: no he venido sino a la casa perdida de Israel. Porque esto es un error. No, porque Dios... mira, lo vamos a buscar, hermano. Mateo 15:24, lo vamos a buscar porque yo quiero que ustedes no se queden con ninguna duda. Esto es una palabra bien hermosa, bien bonita, pero hay que entenderla. Si no la entendemos, nos vamos con duda y perdemos. Él respondió y dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. A eso vino Dios, a buscar los que se había perdido. Él no vino a otra cosa. La gente tiene un error, no porque él vino para los ricos, o vino para esto, o vino para aquello. No, él vino a buscar las cosas que se habían perdido, las ovejas que se habían perdido. Él quiere restaurar a su pueblo. Él quiere que tú te vayas ese día. Cosas que hay algunos que no entienden. Yo he venido a restaurar lo que se ha perdido. Al Israel rechazarlo, la iglesia tiene la oportunidad para convertirse. Y los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Nosotros fuimos últimos que Israel, pero tenemos el privilegio de ser la novia. ¿Por qué? Porque Dios se dio cuenta de que cuando los judíos los rechazaron, entonces los gentiles fueron los que empezaron a moverse en esta iglesia. Y Él vio que había algo diferente en nosotros. Y entonces nos aceptó, nos injertó como esposa. Gloria al nombre de Jesús. En Romanos 11, 16 al 32. Esto es bien bonito. Romanos 11, 16 al 32. Yo quiero hablarle de esto porque es bien bonito. Porque aquí habla de que somos injertados. Ahí es donde está. De que nosotros somos injertados en las ramas del olivo. ¿El olivo qué representa? El olivo representa a Israel. Nada más que Israel. Entonces, si el olivo rechazó al Mesías, entonces nosotros somos injertados. Nosotros somos los injertados. Y nosotros somos la iglesia del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Romano. Gloria al nombre de Jesús. Ahorita lo encontré y se me fue para atrás, se me cayó, se me fue la Biblia para atrás. Romanos 11, del 16 al 32. Aquí habla que la oliva verdadera es Israel y que nosotros somos los injertados porque Israel rechazó. El pueblo de Israel rechazó a Jesucristo y la iglesia tuvo una oportunidad. Fueron invitados los gentiles, los cuales son la iglesia del Señor. Los gentiles son los que no son judíos convertidos a Dios, al evangelio. Esos son los gentiles. De esto habla. Entonces muchos de estos judíos ortodoxos dicen que Jesús no se puede casar porque los gentiles no son parte del pueblo de Israel y no tienen heredad para casarse, no tienen participación para casarse. Dios siendo un judío con un gentil. Eso es un error, eso es una equivocación, porque nosotros, el padre de todas las naciones fue Abraham,
y Abraham fue un gentil. Mira qué clase de error tienen ellos. Y el hijo de Adán, Abraham, Isaac, fue un gentil. Ahora ya Israel no, Israel ya no, el hijo de Isaac, ya ese sí nace como israelita, como judío, ¿ves? Ya ahí sí ahí se cumple la promesa. Le dice, mira hacia el cielo. No se cumple en Isaac, ni en Abraham, en Isaac, se cumple en Jacob. O sea, Israel se le llama después, que es lo mismo. Se cumple en Jacob. Jacob es diferente, pero esto es un error que tienen ellos. ¿Cómo va a decir que los gentiles no pueden tener parte con Jesús? Ni otra raza que tiene que ser judío. ¿Se acuerdan de la mujer samaritana también? Dios habla con ella directamente en aquel pozo y le dice que no, tú no puedes estar conmigo porque hay diferencia entre gentiles. Y le dice, si tú supieras quién te habla, tú no le dijeras estas cosas. Tú le pedirías de esta agua que yo tengo. ¿Y de qué agua tú tienes? De la que da ríos de agua viva, le dijo. Entonces, Jesús nos demostró que no. Que nosotros sí tenemos una oportunidad. Si yo quiero que usted busque Apocalipsis, vamos a leer Apocalipsis. Apocalipsis 19, del 5 al 9. Escuchen esto bien. Dice, y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y ella se ha concedido que se vista de lino fino y resplandeciente, porque el lino fino es la acción justa de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras y verdaderas. Y yo me postré a sus pies, Juan, y le adoró. Entonces, aquí estamos viendo que estos son los invitados, una multitud de voces como estruendo, ángeles, serafines, querubines y arcángeles. Estos son los invitados. Y habla de la novia, es la iglesia. Bienaventurado, porque Pablo dice que ella es una esposa ataviada para su marido, que está vestida de lino fino. Aquí lo vuelve a decir Juan en el Apocalipsis, lino fino y resplandeciente, es la iglesia. Pero algunos no creen eso. Algunos siguen creyendo que es otra cosa. Aquí dice que la esposa está preparada. Algunos dicen, pero puede ser Israel. Ellos se basan en esto y dicen que puede ser Israel. Y algunos teólogos y escatólogos, no puede ser Israel. Porque en ese tiempo es después del rapto, Israel va a estar en la gran tribulación. No es el pueblo de Israel. Dios va a tratar con ellos, pero en la gran tribulación muchos israelitas van a ser salvos. Una gran multitud, dice. No se pondrán la marca en la mano derecha ni en la frente de la marca de la bestia o del 666. Y esos serán restituidos, serán salvos. Juntamente ahí también vendrán dos testigos, Moisés y Elías también. Pero ellos no van a estar en las bodas, ellos van a estar en la tribulación. Y nosotros en las bodas allá arriba, escuchen. Y también van a venir 144,000 sellados, que son 12,000 de cada tribu de Israel. Son israelitas también. Ya en la gran multitud pueden ser israelitas y pueden ser de otras naciones que no acepten la marca. Pero en los 12,000 sellados, en los 144,000, esos sí van a ser israelitas. Y entonces de ellos van a ser, a mitad de la tribulación, van a ser salvos, decapitados muchos por no aceptar. Van a aceptar al Cordero y van a ser decapitados muchos y ellos se irán. Pero ya nosotros hemos celebrado las bodas. No estoy hablando de la cena del Señor. La cena todavía no se ha celebrado. Primero van a ser las bodas, porque la cena no es en el cielo, es en otro lugar. Y ahorita le voy a decir,
¿Puede ser Israel? No va a ser Israel. Que se va a vestir de lino fino. Y también pueden ser los santos del Antiguo Testamento. No, no pueden ser los santos del Antiguo Testamento. Porque les dije que Daniel capítulo 12 habla de que los santos del Antiguo Testamento serán resucitados después de la tribulación. Cuando termine la tribulación. Eso es una de las 8 resurrecciones que hay. Los santos del Antiguo Testamento. Después de la tribulación ya se han terminado las bodas. Entonces tampoco son en las bodas. En el rapto se va solo los muertos en Cristo. No son los santos muertos en el Antiguo Testamento. En Juan 15:15. En Juan 15. Vamos a buscar Juan 15:15. Quiero que leamos ahí Juan 15:15. Me pasé. Juan 15:15. Quiero que lea ahí en Juan 15:15 para que vean que yo lo que le estoy diciendo son verdades, que no son cosas. No estoy diciendo que yo soy el que tengo la verdad es Jesucristo, no soy yo, claro. Pero le estoy explicando lo que dicen ellos, que es que no es imposible. Es imposible que eso sea así. En Juan 15:15 dice: ya no os llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero los llamaré amigos. Entonces, Dios nos llama amigos. Los he llamado amigos. Aquí en Juan, aquí hay una cosa, que ellos dicen esto, que Dios no se puede casar con un amigo, se casa con una novia. Sí, eso, yo estoy claro de eso. No nos casamos con los amigos, nos casamos con la novia. El amigo es el invitado. Pero ¿por qué Dios hace esto? Porque dice que el siervo no sabe lo que hace. El siervo es ahí como un perito. Y entonces no sabemos lo que hacemos. Por eso es que nos llama amigo. No quiere decir que no seamos, sí somos la novia, pero nos da tanta confianza que nos proclamó ser amigos de Él. Esa es la situación. En Juan 3:29, ahí mismo en Juan 3:29. Claro, si vamos literalmente en Juan 3:29, sabemos que entonces el amigo no se puede casar, por supuesto lo que le estoy explicando. Literalmente no, claro. 3:29 dice: el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este amigo gozo está cumpliendo. Ya aquí se habla literalmente, ya no te habla en una parábola. Aquí sí te habla literalmente. Pero la esposa sí somos nosotros. La iglesia es la esposa del Cordero. Ya les expliqué por qué. Ahorita quiero llegar a acuérdense que les hablé. Entonces, ¿quién es la esposa? La iglesia. En el Salmo 45, 14 y 15 dice que las vírgenes no son la novia. ¿Se acuerdan que le dije? Acuérdense de estas 3 cosas: vírgenes, doncellas y reinas y concubinas. No son las mismas, no es lo mismo. Hay teólogos y escatólogos que dicen que es lo mismo. No, dice que las vírgenes no son las novias. Escuchen, no son, pero sí son las acompañantes en la boda. Las parejas, las doncellas. En Cantares 6, 8 y 9 dice que 60 son las reinas, 80 son las concubinas y muchas doncellas y vírgenes, pero solo hay una es la escogida. Pero ¿quién será la novia realmente? La iglesia de Jesucristo es la novia, literalmente es. En Cantares ahí mismo 6, 8. En Cantares 6, 8. En Cantares, le hablé, perdón, ya lo había repetido. Ahora, Pablo, ¿qué dice? Que la iglesia
es presentada como una virgen pura, habla Pablo. Ahora, si usted va a Oseas capítulo 2, 16 al 20, Jehová dice otra cosa aquí. Jehová dice que en aquel día él se casará con Israel, no con la iglesia. Pero ¿cómo es esto? Este hombre me está diciendo que es con la iglesia. Y aquí en Oseas, el profeta Oseas capítulo 2, versos del 16 al 20, Jehová dice que él se casará con la iglesia. Sí, esto está en el Antiguo Testamento, en la vieja ley. Era la prometida de Dios, Israel. Pero Israel traicionó al Mesías. ¿Se acuerdan? Por eso es que él toma a la iglesia como esposa, porque Israel traiciona. Israel no le hace caso a la palabra de Dios, no quiere saber con el Mesías, no quiere tener ningún trato con el Mesías, y el Mesías entonces le da una oportunidad a la iglesia. Pero en ese momento, sí, por supuesto, la novia era Israel, claro. Ahí habla también, dice, oh, mi esposa, nunca más oh, Isri. Quiero decir, eso quería decir Israel. Y dice, oh, mi esposo, y nunca más lo llamarás a Balí. Balí son los Baal o los dioses Baal, o a quien se adoraba a Baal. ¿Ok? En el verso 19, aquí dice, claro, que se casará con Israel. Ahí lo dice claro que él se iba a casar con Israel, que ese era el plan de Dios, pero los mismos hombres, las mismas personas rompieron el plan de Dios. En Cantares 6:10, los ejércitos es orden, son las tribus de Israel, por supuesto. No hay otra. Ahí sí, en esos momentos, claro, estaban en Cantares 3:6, en Cantares 8:5. En Cantares 8:5, Israel sube al desierto recostado en él. O sea que él era el prometido, la prometida, Israel. En Apocalipsis 12, del 1 al 6, las 12 estrellas, las 12 tribus de Israel, la mujer es la iglesia o es representado a la iglesia o a Israel. ¿Cómo es eso? ¿A la iglesia o a Israel? Es un misterio grande, es un misterio que es un poco difícil. En la mujer representa a las 12 tribus, representa a Israel, sí, claro. En Apocalipsis 12:6, aquí son los 3 años y medio durante la gran tribulación, que ahí serán los decapitados, ahí serán en los 3 primeros años y medio cuando el anticristo sea un pacificador, sea el bueno de la película. Aquí estoy yo, sacrifiquemos animalitos, todo será paz, se acabó la inflación, se acabó todo, una sola moneda, todo está bien. Pero después de esos 3 años y medio se mostrará como lo que es, como la bestia, como un monstruo que destruirá este mundo. En Génesis 3:15, aquí dice que Cristo nació de la descendencia de Abraham, de Isaac, de Jacob y de David, y las 12 tribus de Israel. Además, Jesús, siendo judío, no pudo casarse con un gentil. Eso es un error, porque ya le expliqué. Si Jesús vino de Abraham, de Isaac y de Jacob, Abraham y Isaac fueron gentiles. Entonces eso es un error que tienen ellos. O sea, Jesús se va a casar con la iglesia. En Apocalipsis 21:2, quiero decir que la Nueva Jerusalén puede ser también la novia. Claro que se casará con el Cordero. En Apocalipsis 21:9, aquí también habla de que la esposa, Apocalipsis 21:9, aquí dice que la esposa puede ser la Nueva Jerusalén. No puede ser la Nueva Jerusalén. ¿Por qué? Porque la Nueva Jerusalén tiene codo de longitudes medidas. Es una ciudad, no son personas. La Nueva Jerusalén tiene 5 pisos. El primer piso, el simiente de abajo, es una dimensión como diríamos de Nueva York a Florida, de largo y de ancho, de Massachusetts hasta Texas o Arizona, por esa área, por ahí. Entonces tiene 5 pisos y en cada piso caben 24 billones de personas, 24.000 millones de personas en cada piso y tiene 5. Escuchen, es toda la humanidad que ha nacido desde Adán
desde hasta hoy. Cabe ahí fácilmente, pero todos no van a ser salvos, porque hay muchos que no van a ir, van al infierno. Pero bueno, ahí caben todo facilito. Dios tiene programado todo eso para que quepan y sobre espacio. No piensen que no va a sobrar. Sí va a sobrar espacio. Entonces, ¿quién será entonces la novia? ¿Será Israel, que está en el profeta Oseas capítulo 2, versos del 16 al 19? Ya les dije ahorita que no, que era Israel, pero ya no. ¿Serán los santos del Antiguo Testamento, que está en Hebreo 11, 13 al 16? Tampoco, porque los santos del Antiguo Testamento resucitarán después que ya la novia se ha casado, después que el cordero se ha casado. No es. La Nueva Jerusalén será, que está en Apocalipsis 21, 2, 21, capítulo 21, verso 2 al 10. Tampoco va a ser, se los acabo de explicar, porque es una ciudad, no son personas. ¿Serán los ángeles, que está en primera de Timoteo capítulo 5, 21? No son los ángeles, porque dice ahí que los ángeles no se casan ni se dan en casamiento. Entonces no pueden ser ángeles. Estoy oyendo bien esto. No son los ángeles. ¿Será la iglesia que está en 2 Corintios capítulo 12, 2? Es la iglesia. Los santos del Antiguo Testamento serán los invitados. Vaya a Mateo 8, 11. A Hebreo 11, del 13 al 16. En primera de Timoteo 5, 21. Los ángeles, los arcángeles, los serafines y querubines serán los invitados. Los que no están vestidos para ser invitados son los ángeles caídos, los ángeles de Satanás. Ahora, el otro misterio, ya para terminar rapidito, se los voy a explicar. Las bodas del Cordero, le expliqué el misterio grande, enorme que hay. Pero el otro misterio es la cena. ¿Dónde va a ser la cena del Señor? La cena del Señor no va a ser conjuntamente con las bodas. ¿Por qué? La cena va a ser en la tierra, en el reino milenial de Dios, cuando ya esté Israel reconstruido, muchos de los israelitas que se han convertido, que se acabó la gran tribulación, vendrá el milenio. Y entonces esas personas, con los 2 testigos, con los 144,000, con todos aquellos que van a salir de la gran tribulación, que no van a ponerse la marca de la bestia y van a ser salvos, más los muertos en el Antiguo Testamento que resucitarán después de la gran tribulación, vendrá el milenio. Y en el milenio en la tierra, nosotros, la novia, conjuntamente con todos estos invitados, celebraremos la cena del Cordero de Dios. Hay mucho material suficiente para decir esto. Yo les digo algo, ciertamente no estoy criticando a esos sabios, porque hay hombres que han escrito miles de libros. Yo no he escrito ni uno todavía. No estoy criticándolo, pero esos son los muy poquitos que están diciendo esto. La mayoría dice que Israel, que la iglesia es la novia de Jesucristo, que no es ni los ángeles, ni Israel, ni la Nueva Jerusalén, ni nada de eso. La mayor parte de los teólogos, escatólogos y rabinos mesiánicos dicen esto. No así los judíos ortodoxos, porque ellos no creen en Jesús como Mesías. O sea, no puede ser la novia para ellos la iglesia. Pero sí, escuchen, si es la novia, las bodas, las cenas van a ser aquí en el milenio. Y espero que tú y yo estemos aquí en ese día, en ese lugar, y allá arriba para celebrar las bodas, y aquí en el milenio para celebrar la cena del Cordero. Ahora, ya les dije, si mi intención no es herir a nadie, ni mi intención es decir, estás equivocado, yo soy el que me la sé toda. No, mi intención es explicar lo que yo sé escatológicamente y lo que sé teológicamente, y creo que estoy con un 90%, habemos un 90% que estamos de acuerdo en que la novia es la iglesia, no es Israel, no son los ángeles, no son
los santos muertos en el Antiguo Testamento. No, hay mucho material suficiente para saber que esto que le estoy diciendo. Esto que le estoy diciendo es la verdad. Ahora, ya les dije, espero que haya sido de bendición este mensaje para ustedes, sus amigos, su familia. Que Dios les bendiga, que pase una hermosa tarde en comunión con sus parientes, con sus hijos, con su esposa, con su esposo, con su familia, con sus amistades, con todo el que le rodea. Y acuérdense, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, y aún hasta tus amigos pueden ser salvos. Que el Señor le bendiga, este es mi mayor deseo. Y que pase unas hermosas noches. Amén y amén.